Continuamos con los trabajos del tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su atención y su compañía. Vamos directamente a la mesa redonda Derechos Fundamentales y Bibliotecas. Me permito presentarles a todas y a todos ustedes al coordinador del Centro para el Desarrollo Jurídico Anáhuac de la Universidad Anáhuac, el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. Gracias por su presencia. Además, por parte del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompaña el doctor César Augusto Ramírez Velázquez. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el asesor del secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, el doctor Filiberto Otero Salas. Antes de ceder el uso de la voz al moderador de esta mesa, me permito dar lectura a una breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Administrativo por la División de Estudios de Posgrado en Derecho, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios en doctorado en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el presidente del Foro Mundial de Jóvenes Administrativistas. Es director de distribución de la revista Idea Aida Ópera Prima de Derecho Administrativo. También miembro del comité editorial de la revista de Derecho y Ciencias Sociales, Misión Jurídica de Colombia. Un placer, muchas gracias por su presencia en el Tribunal Electoral. Tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Vamos a dar inicio a esta primera mesa de trabajo intitulada Derechos Fundamentales y Bibliotecas. En nuestro primer expositor de esta tarde ya trae como título Derechos Fundamentales, Cultura Constitucional y Uso de Bibliotecas. Es el doctor Javier Espinosa de los Monteros. No sin antes de cederle la voz, voy a darme a la tarea de leer una semblanza curricular del mismo. El doctor Javier Espinosa de los Monteros es originario de la Ciudad de México. Se desempeña actualmente como coordinador del Centro para el Desarrollo Jurídico de la Universidad Anáhuac, México Norte. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte, impartiendo las materias de Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica, Filosofía del Derecho, Historia Universal del Derecho. Ha sido investigador adscrito en el área de estudios históricos y en la unidad de crónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Investigador adscrito al Centro de Estudios sobre el Riesgo de la Universidad del Salento, Italia, en donde ha colaborado directamente con Rafael Di Giorgi. Doctor en Derecho por la Universidad de Salento, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Es miembro del Centro de Excelencia de la Integración Europea y Globalización de la Universidad de Granada. Ha sido profesor de Derechos Humanos, Historia del Derecho Mexicano, Sistemas Jurídicos Comparados y Teoría del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el programa de diplomados de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Profesor de Sociología del Derecho en el doctorado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Profesor de la materia Pensamiento Crítico y Derechos Humanos en el Instituto de la Judicatura Federal. Es profesor del doctorado en Derecho y de la maestría en la Universidad Anáhuac del Norte. Profesor en maestría y doctorado en el Instituto Profesional Educativo del Sureste de Chiapas. Entre sus obras se pueden mencionar Sociología General y Jurídica, en coautoría con la ministra Olga Sánchez Cordero, publicada por Porrúa, La noción de los derechos en la historia del constitucionalismo mexicano, Los derechos sociales en el Estado constitucional, Paradigmas y desafíos del constitucionalismo democrático. Ha sido traductor y prologuista en los libros de Luigi Ferrajoli, Rafael Di Giorgi, Maurizio Fioravanti, Gustavo Gozzi y Pietro Costa. Ha escrito en diversas revistas en España, Brasil, Colombia y México. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y es profesor visitante en la Universidad de Málaga, España, en donde ha impartido diversos cursos. Dejo con ustedes al doctor Javier Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quisiera manifestar que es un gusto estar esta tarde en esta distinguida institución del Poder Judicial, la cual yo
me siento a gusto porque yo parte de mi actividad profesional la desarrollé en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, entonces siempre es como estar en casa. También me da gusto porque, bueno, he visto a algunos de mis alumnos de la Universidad de Anáhuac que andan en esta sede, en este foro, y pues es un gusto contar además con la presencia de ellos y obviamente de ustedes y de estas distinguidas autoridades de esta institución. Quisiera también agradecer a la maestra Vianey García por cursarme esta invitación. Es un honor estar aquí. Y también aprovecho para saludar afectuosamente a las personas que me acompañan en esta mesa, que es el doctor Filiberto y el doctor César Augusto Ramírez. Bueno, pues me voy a concentrar a mi tema. El tema de este seminario pues, es la cultura constitucional y bibliotecas. Entonces, mi tema, la propuesta de mi tema va en relación a este aspecto. Bien, yo he hecho algunas reflexiones porque obviamente la temática puede ser muy genérica, muy genérica, entonces he tratado de presentar algunas reflexiones y algunas propuestas de análisis y de reflexión en estos pues, minutos que se tienen. Bien, lo he intitulado precisamente Derechos Fundamentales, Cultura Constitucional y Usos de las Bibliotecas. Bien, entonces partimos obviamente de un planteamiento, que es el siguiente. El pensamiento jurídico se encuentra depositado en las bibliotecas. Ellas, por tanto, en la diversidad bibliográfica o de archivos, condensan el patrimonio de sentido del derecho, sea en forma de razonamiento o como memoria histórica. A ella se acude para encontrar y construir significado por parte de los operadores jurídicos, es decir, jueces, legisladores, abogados. Con las Cortes Constitucionales se establece sobre todo una relación particular, porque a través de todo este horizonte de sentido se encuentran ámbitos cognitivos de posibilidades del cual extraer constantemente significado para fundamentar las decisiones en materia de derechos fundamentales. La particular estructura de los derechos, como se sabe, esto es, su carácter indeterminado, y esto obviamente me adhiero a la idea de Alexi, máximo grado de indeterminación, exige de los tribunales constitucionales pronunciarse constantemente en la determinación del orden de los derechos. Y en este sentido, la ciencia jurídica tiene un papel altamente operativo, constructivo, como los juristas estamos acostumbrados a decir. Pero esto no siempre ha sido así, o mejor dicho, en el siglo XIX se habría producido una gran ruptura con toda la historia del pensamiento jurídico. El pensamiento jurídico habría perdido su papel relevante de decir el derecho y, más que nada, su carácter vinculatorio. Se habría constituido la majestuosidad de la ley, un derecho acabado, un derecho sin lagunas, un derecho presentado sin contradicciones. Así por lo menos es como se presentaba la ideología del paradigma codificador, napoleónico por supuesto, pero también un derecho que no se podría apartar de la voluntad general popular en el sentido busoniano. Respecto a aquella situación, en el siglo XX se habría producido una ruptura y de este modo vendrían a anteponerse los derechos como parámetro de validez de todo un ordenamiento jurídico determinado. Además, el tema de los derechos adquiriría relevancia internacional. Las bibliotecas habrían comenzado así a concentrar una nueva literatura, una nueva cultura constitucional. Se habría expandido un nuevo lenguaje, el de los derechos, un proceso que está hoy en curso y que no parece cesar. La cultura jurídica que resguardan las bibliotecas no solamente tienen la función de ser el material por medio del cual el derecho construye sus alternativas de fundamentación,
sino además para que los ciudadanos desarrollen la defensa de sus derechos humanos, de crear conciencia sobre sus derechos. Aquellas constituyen un puente con la sociedad porque la proveen de recursos cognitivos, información, pero también formación sobre el espacio de su actuar y las posibilidades del mismo. De este modo, no es extraño que las bibliotecas vengan consideradas como mecanismos de acción social, que abonan a la causa de los derechos, que producen movilización social, estrategias de defensa y exigen cambio social con dimensiones locales, nacionales y transnacionales. Por último, podemos decir que las bibliotecas y sus archivos resguardan la memoria histórica y esta se concibe como un derecho actualmente. Ahora bien, el planteamiento, hemos analizado el planteamiento. ¿Qué significa esto que llamamos cultura constitucional? ¿Y cuál es su relación con los derechos fundamentales? Es algo que tenemos que analizar y después analizar desde esta perspectiva el impacto del uso de las bibliotecas. Bien, el uso de la expresión cultura constitucional requiere de precisión, porque aquella, como ustedes bien lo saben, no tiene referencias unívocas, es decir, no tiene un solo sentido. Así, de hecho, para empezar, la idea de cultura no tiene un solo sentido, se utiliza en varios aspectos, en varias dimensiones. Así tenemos, por ejemplo, la noción de Lawrence Friedman, que concibe a la cultura jurídica como el conjunto de ideas y percepciones que una comunidad, ya sean los operadores jurídicos o bien el grueso de la población, tiene acerca de su derecho. Hay quienes se enfocan a la percepción o al conocimiento que la generalidad de los ciudadanos tienen con respecto al contenido de un texto constitucional determinado, sus instituciones jurídicas políticas y el significado y la utilidad de sus derechos. Pero también, por otra parte, tenemos una doctrina constitucional, esto es, el constitucionalismo ha construido diversas concepciones sobre la Constitución y los derechos. Han producido una cultura constitucional, o mejor dicho, modelos. Aquí naturalmente nos referimos a la cultura constitucional moderna. Aquella ha producido diversas nociones de constitución. Se han representado su forma de operar y cuál es la función de la misma. En ella subyace una teoría del derecho, con una específica concepción sobre la praxis y la operatividad del derecho. La idea de constitución, así como la idea de los derechos, se encuentra asociada a la percepción de la cultura jurídica. Esto, en otros términos, significa que la Constitución no ha sido siempre considerada como norma de jerarquía superior y destinada a la justiciabilidad de los derechos. Es solo de reciente que se ha producido una asociación entre la cultura del constitucionalismo, y los derechos fundamentales. Pero esto no siempre ha sido así, al contrario, ellos no han tenido un vínculo de compatibilidad. La historia del constitucionalismo moderno no necesariamente corre de forma paralela respecto a los derechos en una comunión. Ellos incluso habrían representado, para utilizar la expresión del historiador Pietro Costa, dos modernos campos de tensión, dos terrenos que no admiten reconciliación. ¿En qué sentido? Se trata, obviamente, en este sentido de que tanto la idea de los derechos naturales como la idea del constitucionalismo basada en el principio de soberanía se presentan como dos principios absolutos que chocan entre sí, que exigen la primacía de uno o del otro. En este terreno busca cada uno prioridad.
Hoy la síntesis de compatibilidad se encuentra en el llamado Estado constitucional democrático, o bien, si se prefiere, constitucionalismo democrático. El constitucionalismo moderno habría roto con los esquemas de representación del orden social medieval. Frente a las estructuras corporativas que se regulaban a través de mecanismos de carácter consuetudinario, es decir, a través de la tradición, y frente a la idea de la verdad del orden divino y su derecho, se anteponen el sujeto individual titular de derechos y también la centralización del orden político normativo que caracteriza al Estado moderno y bajo el cual subyace la idea del principio de la soberanía. Esto acontece con el derecho natural racionalista, obviamente, y los derechos naturales se encuentran precisamente en este terreno. Este adquiere un carácter operativo, es decir, el derecho natural racionalista y esta idea de los derechos naturales que provienen del derecho natural racionalista, una vez triunfada la Revolución Francesa. E incluso ya anteriormente en Norteamérica, aunque las circunstancias históricas llevaran por otros derroteros normativos, por aquellos lares. Y todavía más, se podría ir todavía más lejos en la tradición del common law, que es un derecho que se basa en la idea de la tradición histórica. Los derechos ahí tienen un amplio recorrido, solamente que obedecen a una idea de tradición histórica. No son derechos naturales, obedecen a la idea de un pactismo medieval, un pacto social, respecto de lo cual los varones le reivindican a Juan Sin Tierra en 1215 el reconocimiento de esas expectativas, que ni son universales y que obedecen a una tradición de carácter medieval que son los viejos pactos. Solamente quien impulsa en el siglo XVI, por la influencia del derecho natural racionalista, con un gran jurista como Edward Coke, los derechos de la tradición histórica del common law pasan a ser concebidos con un carácter de derechos naturales. Bien, de cualquier forma se funda un nuevo orden, me estaba refiriendo a la Revolución Francesa, que de inmediatamente revelará las incongruencias de los pilares en los que se sostiene, una vicisitud a la que afrontará dando una solución, intentando resolver sus paradojas, es decir, la paradoja de que los dos se presentan como absolutos, y es que en este sentido algo no puede ser y no ser a un mismo tiempo. Por un lado, los derechos naturales del hombre son el fundamento y la justificación de la autoridad pública, del Estado, que está para garantizarlos. Acuérdense que en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se dice que existe autoridad política porque la justificación y la legitimación de esa autoridad es preservar y conservar los derechos naturales del hombre. Mas la fuerza demoledora del discurso del principio soberano hace sucumbir a los derechos. Los derechos solamente podrán ser entendidos en el marco de las leyes. Y así los derechos pasarán a ser tratados como derechos subjetivos públicos, como más tarde proviene la elaboración de la teoría alemana, la famosa teoría del Estado, que les da este carácter de concebir los derechos en el marco de una teoría jurídica del Estado, como producto de la actividad de normación estatalista. Es decir, se funda una cultura constitucional legalista. Entran en escena los derechos civiles. Me estoy refiriendo al mismo marco del nuevo orden revolucionario. Y aunque no sin resistencias, también los derechos políticos. También se asomarán algunas expectativas que más tarde llamaremos derechos sociales, pero no serían paragonables a las otras categorías de derechos, serían un producto del debate republicano. Bien, sobre esto obviamente no me detendré más porque sería ampliarme demasiado. El siglo XX será testigo de la quiebra de la cultura constitucional fundada en el principio de soberanía parlamentaria, hizo posible justificar atroces violaciones a los derechos, es decir, la instauración del Estado totalitario. Por un lado, como producto de esta situación,
de la quiebra de los estados totalitarios, de la llamada, lo que le llaman crisis del positivismo jurídico, de este legalismo, se instauran cortes constitucionales que tienen como finalidad someter a control la actividad de los poderes públicos, principalmente la parlamentaria. El control consiste en contrastar los actos de los poderes públicos en relación a su compatibilidad con los principios y derechos fundamentales de la Constitución, derechos fundamentales que enarbolan los textos constitucionales. En todo caso, como diría Zagrebelsky, si las constituciones pueden ser consideradas supremas, es porque en ellas se encuentran un conjunto de expectativas que le dan un fundamento, es decir, que le otorgan un grado de superioridad distinta al resto del ordenamiento. Aquí tenemos una nueva cultura constitucional, aquella de la fuerza normativa de la Constitución y de los derechos. Otro autor, por ejemplo, Niklas Luhmann, habría dicho que respecto a esto que llamamos, no propiamente se refiere al Estado constitucional, sino este paso de ir más allá del legalismo y anteponer la Constitución y unos jueces que controlan la actividad frente a la actividad parlamentar del legislativo, frente a su compatibilidad en relación a principios o a derechos, sería una conquista evolutiva de las constituciones modernas, y no solamente de las constituciones modernas, sino del derecho, a través del cual el mismo sistema jurídico puede producir un autocontrol frente a sí mismo. Es decir, el derecho puede autocontrolarse y decir derecho y qué no es derecho. Y tenemos derecho que se refiere a derecho y derecho que cancela derecho en base a derecho. Bien, así tenemos que el programa del Estado constitucional es hacer realizables todos los derechos incorporados en los textos constitucionales. El pensamiento jurídico adquiere relevancia nuevamente, aunque será en todo caso introducido por los operadores jurídicos. Este constituirá un ámbito de la racionalidad del derecho que podrá ser introducido normativamente. Precisamente, para un filósofo italiano, me refiero a Luigi Ferrajoli, función de la ciencia jurídica sería denunciar la incompatibilidad de los actos y normas que contrastan con la Constitución y, sobre todo, con sus principios y derechos fundamentales. Es decir, se dice que la ciencia jurídica, que el pensamiento jurídico no tiene que tener solamente un carácter simplemente descriptivo, sino también normativo. Pero desde mi perspectiva, obviamente, esta normación es cuando los operadores del derecho le introducen este pensamiento jurídico dentro del sistema. Por otro lado, ante la sistemática violación de los derechos, estos, como he mencionado en un principio, adquieren una dimensión internacional. Se trata de una cuestión de humanidad, como se dice, que involucraría a todos. No habrían faltado voces que aducirían la configuración de un consenso práctico universal y que urgiría dotarlos de tutela. Esto es, por ejemplo, me refiero al clásico libro y a la clásica reflexión de Norberto Bobbio, que escribía en L'età dei diritti esta situación, la idea de que los derechos tenían como fundamento un consenso práctico que se fundaba en el consenso universal de las naciones. Y aquí, obviamente, se produce un amplio espectro de una multiplicación de derechos y además un proceso también de especificación de los derechos. Obviamente, aquí los derechos en cancha internacional, es decir, que ya no son una cuestión doméstica, aquí la literatura jurídica y obviamente la literatura de los derechos alimenta a la conciencia social. ¿En qué sentido? En que a través de todo este pensamiento social, a través de este pensamiento de injusticia frente a las arbitrariedades, a través de toda la reflexión que se hace sobre esto, que es el material que tenemos disponible, bibliográfico, etcétera, electrónico, etcétera, obviamente por la sociedad en que vivimos, en las que accedemos fácilmente a archivos electrónicos, etcétera, obviamente esta conciencia social se vuelve cada vez más a una amplia difusión. Y así entonces se habla de que las bibliotecas, su uso de las bibliotecas, lo que producen una lucha por el reconocimiento de estos derechos, pero también instan a una lucha de anteponerse frente a la violación y a una ausencia
de respeto de los derechos. Así como en la ciencia jurídica se establece un ámbito de denuncia frente a la incompatibilidad de los principios, así en el ámbito del pensamiento social que alimenta la literatura se produce un dique, un límite, precisamente un movimiento que busca controlar y que busca la exigencia, el reconocimiento y el respeto de estos derechos. O algunos corrientes incluso hablan de un movimiento político, ¿no? Que el uso de las bibliotecas se ha producido un movimiento político. Yo solamente cerraré con algo que dicen algunos autores, que precisamente esto tiene la característica, como diría una querida amiga, la profesora Tecla Mazzarese, de que los derechos así se establecen como un mínimo, algunos le llaman ético, de la convivencia social. Le agradezco mucho por su atención prestada. Muchas gracias. En nombre de los organizadores y de la red de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, agradecemos al doctor Javier Espinosa de los Monteros por la excelente exposición y damos paso a nuestro siguiente ponente, el doctor César Augusto Ramírez Velázquez, no sin antes darme la oportunidad de hacer la lectura de su resumen curricular. El doctor César Augusto Ramírez Velázquez es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información y maestro y licenciado en Bibliotecología por la UNAM. Cuenta con PRIDE nivel C y es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Investigador titulará en el área de usuarios con la línea de investigación, servicios bibliotecarios y de información para grupos vulnerables. Además, es coordinador del seminario Información y Comunidades Indígenas en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ha desarrollado su actividad docente principalmente en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido asesor de 25 tesis de licenciatura, tutor de 4 tesis de la maestría y jurado en más de 110 exámenes profesionales y de grado. Revisor y jurado en el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, donde también es miembro de 2 comités tutorales. Es responsable del proyecto PAPIT, Fortalecimiento, Organización y Preservación de la Información Originaria, bases para construir un modelo de biblioteca indígena de la comunidad purépecha en el municipio de Cherán, auspiciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Fue miembro del equipo de trabajo, creador de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM en diciembre de 2014 y que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia de la UNAM. Fue corresponsable del proyecto PAPIME, Programa de Producción y Edición de Materiales Educativos para apoyar el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en el 2002 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado 2 libros de autoría individual y ha sido coordinador de 30. A su vez, es autor de 17 capítulos de libros, 12 artículos y 49 ponencias presentadas en diversos foros nacionales e internacionales. En la propia universidad se ha desempeñado como secretario académico, coordinador del Colegio de Bibliotecología y jefe de consulta y referencia de la Dirección General de Bibliotecas, además de ser coordinador de bibliotecas en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Instituto de Investigaciones Filológicas. En otras instituciones fue subdirector técnico de la Biblioteca Legislativa del Congreso de la Unión, responsable de la Biblioteca del Centro Cultural Arte Contemporáneo de la Fundación Televisa y jefe de servicios técnicos en la Biblioteca del Instituto Tecnológico Autónomo de México, miembro de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y desde 1990 socio del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Dejo con ustedes al doctor César Augusto Ramírez Velázquez. Bien, muchas gracias por esta presentación. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Bien, yo les agradezco en primer lugar a el comité coordinador de este tercer seminario el hacerme partícipe de este evento y a ustedes por haber asistido a escucharnos. Espero que sea de su interés este trabajo que les vengo a presentar. Bien, el mismo se llama el derecho a la información, derecho fundamental de la sociedad. El derecho a la información, si bien se estipula en el artículo 6º de la Constitución mexicana
es apenas conocido por los diferentes estratos de la sociedad, mismos que requieren para su desarrollo utilizar esta garantía fundamental de obtener información, informar y ser informados. De esta situación se desprende el presente trabajo, en donde se trata de realizar un acercamiento a la posibilidad que existe en cuanto a que mientras más se haga uso de este derecho por parte del individuo, más probabilidades tiene de defender sus derechos humanos, así como desarrollar su identidad y consolidar una ciudadanía más robusta en este país. Carbonell indica, en cuanto a los derechos fundamentales en México, que estos derechos se encuentran enmarcados en diversos artículos de la Constitución mexicana, que a la vez indica que la titularidad de todos los derechos establecidos constitucionalmente corresponde a todo individuo, con independencia de sus características de edad, nacionalidad, estado civil, lugar del territorio donde viva, etc. Asimismo, comenta que también otros derechos fundamentales se encuentran en varias fuentes del derecho, incorporadas por la Constitución al ordenamiento jurídico, al ordenamiento jurídico. Entre otras, tenemos las propias reformas constitucionales, los tratados internacionales, como son los derechos humanos, divididos entre los que atañen a todas las personas, y como ejemplo tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, realizada en 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966. O aquellos que van dirigidos a distintos tipos de personas, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los convenios de la OIT, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad. Por otra parte, y no de menor importancia, están los comentarios u observaciones generales dictadas por comités de expertos en cada materia, que funcionan como órganos de carácter consultivo. Ejemplo claro de estos es el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien hizo la supervisión e interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con el fin de mencionar algunos de los derechos fundamentales, se indican los siguientes: recibir educación. Ay, creo que estoy un poco… ¿Sí estoy bien o no estoy bien? ¿Sí pasó o no pasó? Ahí está. ¿Sí? Recibir educación, acceso a la información, derecho a la identidad, ejercer la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mantener sus ideas, libertad de escribir y publicar escritos en cualquier materia, votar y ser votado para acceder a un cargo de representación popular, petición en materia política, asociación en la misma materia, ser ciudadano de la República, igualdad de género y derecho a la salud, entre otros. Bien, ahora sí, el derecho a la información. En México, actualmente, el derecho a la información está respaldado por la Constitución mexicana, que desde 1917, en su artículo 6º, indica que el derecho a la información será garantizado por el Estado. En este sentido, indica Fidela Navarro, es la garantía fundamental que tiene toda persona para obtener información, es decir, a través de noticias, datos, hechos, opiniones e ideas, informar y ser informada de forma compatible con otros derechos humanos, engloba tanto libertades individuales, libertades como, por ejemplo, libertades de pensamiento, expresión e imprenta, o como otras de carácter social, el derecho de los lectores, escuchas o espectadores a recibir información objetiva, oportuna y el acceso a la información pública. En este sentido,
encontramos también la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que permite obtener la información emanada del gobierno y medir por parte de sus gobernados el nivel de transparencia de su administración. El derecho a la información es autónomo y humano, estructurado según el sujeto, es decir, todos los hombres, un objeto, hechos, opiniones e ideas que sean de utilidad social, un contenido, facultades de difundir, recibir e investigar, y unos límites distintos, los que suponga la convivencia con otros derechos humanos, pudiendo estar a veces por encima del derecho a la información. En nuestro país, las libertades de expresión, de escribir y de publicar fueron integradas en el derecho constitucional desde 1811. Asimismo, en 1857 predomina el pensamiento de libertad de pensar, hablar, escribir, imprimir y hacer todo aquello que no ofendiese los derechos de los demás. En 1867 se reconoce y protege la libertad de expresión y sus alcances, la censura, vida privada y derechos de terceros, entre otros. Desde 1917 se establece una oración clave que es: el derecho a la información será garantizado por el Estado. En 1982, México firma en La Guyana la Declaración de Principios sobre el Derecho a la Información, elaborada en la Cuarta Asamblea General de la Acción de Sistemas Informativos Nacionales, que recomienda que en cada uno de los países miembros se busquen los mecanismos idóneos para que el derecho a la información traspase las barreras sociales y se conceda voz a toda la población. Ahora hablemos un poco de la sociedad y la información. La sociedad produce la información, ya sea de carácter científico, técnico, literario o de cualquier otra índole, y a su vez produce un interés por transmitirla. Para que la información sea utilizada, indica Morales, se debe realizar algunos pasos previos. Debe existir, estar disponible y conocerse su existencia. Al cubrir estas condiciones, también se crean dos situaciones: la necesidad de obtener la información en cuestión o la indiferencia ante ella. También indica que existen grupos que usan la información de una manera inconsciente, como un acto reflejo, pero solo toman la que tienen a la mano y no emprenden una búsqueda sistemática. En este rubro se puede mencionar a un gran número de grupos vulnerables que no han tenido oportunidad de desarrollo a la par de la sociedad en que se encuentran inmersos y por ende a la disponibilidad de la información que bien pudiera ser detonador de su propio progreso. Derecho a la identidad. La identidad, bueno, estos dos derechos a mí me interesan muchísimo, por eso es que se los estoy mencionando como ejemplos de ese listado que les mostré hace un momento. La identidad no es solo circunstancia de lo que piensa uno de sí mismo, sino que también está ligada a la percepción que tienen los demás miembros del grupo y su validación. Es decir, es producto de las relaciones sociales y de estas a su vez se genera la identidad de grupo. La identidad de grupo da a entender que los individuos que lo conforman se identifican al interior como semejantes y al mismo tiempo comienzan a establecer categorizaciones sociales, al identificar a personas de otros grupos. Esto quiere decir que en términos de identidad, las organizaciones se construyen sobre la base de una distinción entre los miembros y los no miembros. La identidad en general, por lo tanto, es el valor central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el mundo y con los demás sujetos. En este sentido, el sí mismo es necesariamente egocéntrico. De igual modo, la identidad no es solo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de aprovechar todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga.
Por lo tanto, el derecho a la identidad es un derecho fundamental y humano por el cual todas las personas desde que nacen tienen el derecho inalienable a contar con los atributos, datos biológicos y culturales que permitan su individualización como sujeto en la sociedad y a no ser privados de los mismos. En este punto, me permito dar como ejemplo a uno de los grupos vulnerables más grandes a nivel nacional, como son las comunidades indígenas, ya que creo que el derecho a la información incide de manera importante en el derecho fundamental de su identidad. Considero pertinente mencionar que la literatura y diversos autores que manejan el tema se refieren al hablar de la identidad de este grupo específico como identidad étnica, misma que, como cualquier otra, se remite a contextos históricos y sociales específicos, variando en cuanto a composición y significado, de acuerdo a los diferentes procesos de etnicización que le dieron origen. Jiménez también comenta que la identidad étnica se caracteriza por ser bastante tradicional, es decir, confiere al pasado una autoridad trascendente y tiene la convicción de que, sumado a la continuidad, es capaz de incorporar incluso las innovaciones y reinterpretaciones que exige el presente. Entre otros factores que se deben tomar en cuenta para considerarlos como parte de la identidad, se tienen los siguientes: territorialidad, el lugar de pertenencia por haber nacido, ser la tierra de los ancestros, herencia común, territorio modelado por muchas generaciones, vínculo material entre las generaciones del pasado y las del presente. También se le considera como el espacio de inscripción de la memoria colectiva, como soporte material de la vida comunitaria y como referente simbólico de la identidad colectiva. Otro aspecto es la lengua nativa, no solo como medio de comunicación, sino también como una forma de ver al mundo desde la perspectiva de la comunidad. Tiene una connotación ancestral que la enlaza con el mito de los orígenes, con la vida y con la muerte. A través de la poesía y del canto, llega a actualizar en forma sensible y emotiva la comunión entre los miembros del grupo. Es considerada la herencia de los antepasados y está estrechamente ligada con la tradición. Marcas distintivas de la identidad étnica son el parentesco y la familia, que son signos de pertenencia, misma que se adquiere por nacimiento, es decir, a través de la inserción en una familia y por lo tanto en un sistema de parentesco, en el que la cuna materna como instancia primordial le da al individuo cuerpo, nombre e identidad primaria. En este sentido, Isaacs, citado por Jiménez, comenta que la familia es un grupo básico de identidad en cuyo seno el individuo interioriza una tradición cultural, un lenguaje, una religión y un sistema de valores y estatus. Otro aspecto es la religión. La religión sigue siendo un factor primordial de la identidad étnica. Se caracteriza por ser predominantemente ritual, centrada en la figura de los santos patrones y en las celebraciones festivas destinadas a honrarlos. Esencialmente, la religión tiene un carácter identificador, es decir, que el santo patrono se constituye como la base de la organización social y del consenso simbólico en cuanto se le considera no solo como el protector y el abogado local, sino sobre todo como centro de convergencia de todas las relaciones sociales, principio vital de la comunidad y elemento clave de su identidad. Los factores de identidad mencionados, como ya se comentó, pueden ser persuadidos por el derecho a la información y la información misma, para que conforme pase el tiempo y se desarrollen los grupos sociales, la identidad también se transforme en beneficio de cada estrato de la sociedad y sus integrantes. El derecho a la información como factor de cambio de la identidad, ahorita ya vamos a adentrarnos un poco más a esto. Los diversos grupos sociales han tratado de mantener una identidad que les permita perdurar con sus propias características, diferenciándose de los demás, lo que significa
que los individuos que los componen han pugnado por ser idénticos a sí mismos a través del tiempo, del espacio y de un sinfín de situaciones. Sin embargo, el derecho a la información y la información en sí es un factor que incide en el proceso evolutivo de su identidad, adaptándola al entorno y recomponiéndola sin cesar, cuidando el ser siempre la misma, haciendo que, con este proceso, continúe desarrollándose abiertamente y evolucionando de manera constante. Con la información, el individuo va adquiriendo mayor conocimiento que deriva en la transformación de su visión de las cosas, las nuevas inquietudes que surjan y todo aquello que conlleva al ejercer su derecho a la información. De esta forma, afecta su comportamiento y el de los demás miembros de cada grupo social y por ende la identidad que los caracteriza y los une. El ejercicio de su derecho a la información pretende que los grupos sociales se preocupen por la realización de procesos más democráticos, en donde se reconozca que todos los hombres son libres y que esta libertad llegará hasta donde su imaginación, creatividad, curiosidad y deseos de conocer, saber, transmitir y poseer información como bien fundamental, les satisfacerá ese anhelo y modificará su identidad tanto individual como de grupo. Bien, después de todo esta reflexión, yo quisiera terminar mi participación haciendo un reto a las bibliotecas legislativas o mencionando algunos de los retos que tienen. Una de las tareas importantes que tienen las bibliotecas públicas, académicas y especialmente las legislativas, que en cierto modo, y como lo dijeron algunos colegas anteriormente en este mismo foro, ¿sí?, las bibliotecas legislativas son públicas, son académicas y especialmente, ¿sí?, generan legislación. Bien, es apoyar a que los distintos estratos de la sociedad conozcan, lean, analicen, utilicen y ejerzan sus derechos. También es la de promover los documentos legislativos que contienen los derechos fundamentales de cada individuo y difundir sus alcances a través de servicios que satisfagan las necesidades de información que sobre el tema requieran los ciudadanos. Asimismo, generar servicios complementarios que incidan en el acceso directo a dichos documentos utilizando los diversos medios y tecnologías de información y comunicación para acercarlos a través de aplicaciones de búsqueda y recuperación que, como todos ustedes saben y sobre todo los jóvenes, tan de moda están, en dispositivos móviles, electrónicos y digitales. Con este tipo de sugerencias y propuestas alternativas de servicio, se enriquecería de manera sustancial el desarrollo y el quehacer de las bibliotecas legislativas, que en la última década han erigido en las instituciones jurídicas donde se ubican sistemas bibliotecarios de vanguardia y modernos, que a su vez han generado una red de bibliotecas funcional y de primer orden, proporcionando a los miembros de la sociedad una fuente inagotable de información sobre sus derechos fundamentales que permitirá fortalecer la construcción de una ciudadanía más dinámica y democrática. Por su atención, muchas gracias. En nombre de los organizadores del tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, agradezco por la excelente exposición al doctor César Augusto Ramírez Velázquez y paso a una etapa donde me corresponderán hacer unas pequeñas reflexiones a modo de conclusiones. En sí, el vínculo de las instituciones más importantes que fueron motivo de lo que es el constitucionalismo moderno y ahora, hoy en día, de lo que los teóricos y doctrinarios hablan del neoconstitucionalismo, las bibliotecas no pueden ser o no se pueden omitir a estas instituciones como generadoras del conocimiento. Es de resaltar algo muy importante: los derechos humanos y fundamentales robustecen a la dignidad humana y los derechos humanos fundamentales resumidos en esta institución muy importante, han dado paso a la creación de diversas instituciones. Una de ellas son las bibliotecas. Bien lo señalaron,
Estos derechos humanos y fundamentales han permitido el origen, la operación, la construcción, el diseño y el robustecimiento de estos centros de generación de conocimiento, pero también algo muy importante que señaló nuestro primer expositor: permiten el cambio. Son los instrumentos que permiten y exigen en un momento dado los cambios en una sociedad. Hoy en día las bibliotecas prácticamente han evolucionado. Es cierto, todavía contamos y considero que seguiremos contando con esos libros en mano, pero también hemos evolucionado a las famosas tecnologías de la información que señaló nuestro segundo expositor. Todo esto, derechos fundamentales, cultura constitucional y bibliografía, así como las bibliotecas, son las instituciones que hoy por hoy componen lo que se denomina el Estado constitucional y democrático de derecho. Por mi parte es todo. Muchas gracias y vamos a pasar a un periodo de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna pregunta que hacer a nuestros expositores. ¿Hay alguna pregunta en el público? ¿Ninguna? Bueno, pues parece ser que quedó claro. No, estuvo bien. Fueron 20 los tuyos y fueron 20 los de los. Permiten que nos reordenemos, claro. Bueno, una disculpa por no escribir de forma adecuada. La pregunta es para el doctor César Augusto. Bueno, felicitarlo por su exposición en cuanto al derecho a la información. Y habló sobre algunas poblaciones en situación de exclusión y vulnerabilidad y o discriminación. En el caso de las comunidades, de los pueblos originarios o comunidades indígenas, ¿cuál es la estrategia o la propuesta para que esas comunidades, en el entendido de todos los elementos que él mencionó, su lengua materna, su identidad y idiosincrasia, ellos puedan tener igualdad de condiciones, que tengan acceso a conocer primero que existe un derecho y cómo lo pueden ejercer en virtud de esas barreras y la exclusión que ha vivido durante pues toda la parte de casi 5 siglos. Bueno, esta pregunta me da posibilidades de poderles comentar sobre un precisamente el proyecto que al hacer la presentación de mi resumen curricular, el proyecto que mencionó el doctor Filiberto, en el sentido de que estamos trabajando en una comunidad que es Michoacán, que es la comunidad purépecha, en el municipio de Cherán. Es como un ejemplo, ¿no?, para poder darle respuesta a tu pregunta. En esta comunidad, bueno, esta comunidad es una de las primeras comunidades autónomas, de gobierno autónomo aquí en México, que le acaba de ganar al gobierno, y es la primera autónoma. Esta comunidad se rige por, ¿cómo se llaman? Sí, usos y costumbres, por usos y costumbres. Y tienen una organización, ¿sí?, que va desde el Consejo Mayor en orden horizontal, el Consejo Mayor, el Consejo de Jóvenes, el Consejo de Mujeres, el Consejo de Construcción, de Edificación, el Consejo de Agricultura. Entonces, tienen una serie de consejos que todos van y le reportan a la comunidad lo que están haciendo. En este caso, nosotros hicimos un proyecto que es a 3 años y nos aprobó la universidad, en el que estamos proponiendo
la construcción de una biblioteca indígena modelo. En esta tenemos que tiene 8 subproyectos. Estos 8 subproyectos, es un macroproyecto que tiene 8 subproyectos y uno de ellos es precisamente la generación de una colección jurídica, ¿sí?, en donde se están integrando todos aquellos documentos en los que se basó la comunidad para poder, ¿sí?, pelear su autonomía ante el gobierno. Eso por un lado. Y cuando la obtiene, ¿sí?, y antes de obtenerla, todos los documentos que en su momento generó la propia comunidad al interior para poder, ¿sí?, hacer este trabajo, ¿sí?, y lograr con éxito su autonomía, y además los documentos legales o legislativos o de jurisprudencia, no sé cómo les llamen ustedes son más versados en esta situación, en esta terminología, pero todos estos documentos los estamos integrando. ¿Por qué? En una colección que va a ir dentro de esta biblioteca, que va a estar en 3 formatos: el impreso, va a estar en formato electrónico y va a estar en formato digital, ¿no? Ya después veremos qué otro tipo de formatos pudiera haber con el tiempo, y con el fin de que puedan ser accesibles o accedidos por la propia comunidad, por un lado, y por aquellas otras comunidades que están en el mismo proceso en el que estuvo la comunidad purépecha de Cherán. Entonces, de esta manera, estamos nosotros como bibliotecas, como bibliotecarios, como bibliotecólogos, como profesionales de la información, estamos nosotros tratando de apoyar a estos grupos vulnerables denominados comunidades indígenas, porque hay muchísimos grupos vulnerables más, como los minusválidos o las gentes con capacidades distintas, etcétera, que en su momento también pueden empezar a tener unos servicios de información ad hoc a sus necesidades, ¿sí?, de información. No sé si contesté con esto tu pregunta. ¿Sí? Okay. ¿Alguna otra pregunta? De esta manera vamos a agradecer a quienes integraron esta mesa en el marco de este tercer seminario de bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Es en ese estado de cosas que me permito pedirle, por favor, de manera respetuosa a la directora del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la licenciada Mayra Esperanza Martínez Salvador, haga entrega de los reconocimientos en este momento, por favor. Muchas gracias. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, agradecemos a quienes participaron en esta mesa de trabajo. Las y los invitamos a que continúen con nosotros en el marco de este evento. Por su atención, muchas gracias.